Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos. Estamos en mm, domingo 2 de abril, 2023. Vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam. Vamos a leer varios versos hoy, o al menos dos. Sí, dos. Verso 7 y verso 8. Así que bienvenidos, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vikramo Bhurbhuva Swascham Samasya Sharanasya Cham Sarvakama Varasyapi Harischarana. La traducción es la siguiente. Así pues, los pasos que el Señor da hacia adelante son el refugio de los planetas superiores, de los planetas inferiores y de los planetas celestiales, así como de todo lo que necesitamos. Sus pies de loto sirven de protección de toda clase de temores. El comentario escrito por Prabhupada es el siguiente. Para lograr una protección absoluta de todas las clases de temor, así como para satisfacer todas las necesidades que tenemos en la vida, debemos refugiarnos en los pies del loto del Señor, no solo en este planeta, sino también en todos los planetas superiores, inferiores y celestiales. Esa dependencia absoluta en los pies del loto del Señor se denomina servicio devocional puro y se sugiere directamente en este pasaje. Nadie debe tener ninguna clase de duda en cuanto a esto, ni tampoco debe uno sentir inclinación por buscar la ayuda de ningún semidios, debido a que todos ellos dependen tan solo de Él. Todo el mundo, a excepción del propio Señor, depende de la misericordia del Señor. Incluso la omnipresente superalma depende también del supremo aspecto de Bhagavan, la personalidad de Dios. Fin del comentario. Bien, vamos a comentar algo breve en relación a este verso 7 antes de pasar al octavo. Y vamos a resaltar dos cosas de este comentario. Tres cosas vamos a resaltar aquí. Tres temas. Número 1, el temor. Inicia así la Prabhupada, estoy subrayando aquí el texto para que lo veamos. Inicia él diciendo, para lograr una protección absoluta de toda clase de temor, debemos refugiarnos en los pies del loto del Señor. Aquí en esta idea aparecen dos de los tres temas que vamos a hablar. Número 1 es el temor y número 2 son los pies del loto del Señor. Y el tercer tema es la relación entre la superalma y Bhagavan. Ok, entonces el temor. Las escrituras definen que, al menos el Bhagavatam describe que el mundo material es un lugar oscuro, en el sentido literal incluso, ya que para que el mundo material funcione se requiere de la presencia de un sol o de soles, digamos, y de estrellas y diferentes cuerpos luminosos que en general y en esencia obtienen su esplendor del sol. Y sin la presencia del sol, pues todo sería oscuro. Podemos imaginar el espacio exterior oscuro. Y en un sentido simbólico también. Oscuro en el sentido de que todos los que entramos a este lugar, a este universo, a la creación material, todas las almas que entramos olvidados de Dios, ¿no? Y todo el esquema, toda la experiencia material consiste en que el alma va recobrando su conciencia de Dios, va dándose cuenta de Dios, va dándose cuenta de qué es Dios, cómo opera la energía de Dios, cómo Dios está presente en todo. A eso llamamos volverse consciente de Dios, ¿no? Entonces,
Es alegórico la oscuridad del mundo material en el sentido de que como el alma desconoce de Dios, es como si estuviera ciego. Em, el desconocer es lo mismo que no ver, o si en un sentido es lo mismo que no ver. Y no ver es lo mismo que oscuridad. Esa es la relación que hay aquí entre la oscuridad del mundo material y el sentido alegórico de la ignorancia de las almas. Porque si estoy en una habitación que repentinamente se queda a oscuras, por ejemplo, aunque ese ejemplo es un tanto difícil, cada vez más difícil de captar la idea, porque hoy por hoy tenemos electricidad por todos lados y aún a pesar de que no haya electricidad en un momento, es posible seguir viendo, aunque sea un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos en el bosque o si estamos en un lugar donde no haya ninguna fuente de luz y tampoco haya ni siquiera luna, uno puede darse cuenta de que cuando no hay sol, realmente no se mira nada. Uno no puede verse ni siquiera las propias manos cuando uno las acerca a su rostro. Entonces, realmente el no ver nos pone en una situación de que desconozco lo que hay en el entorno. Y a pesar de que vivo aquí, pero si no veo, no sé cuánta distancia hay de aquí a la puerta y me puedo tropezar con cualquier cosa que tengo enfrente. Y en ese sentido es que la ignorancia del alma nos hace, la ignorancia nos hace tropezar con cada cosa que hay en nuestro entorno porque no somos capaces de ver apropiadamente la vida, ¿no? Apreciar apropiadamente la vida, con ojos apropiados, con ojos espirituales. Ojos espirituales significa observar y comprender, como dijimos, la presencia de Dios y la forma en la que la energía de Dios actúa y opera. Entonces, dicho eso, la relación entre ignorancia y oscuridad, dicho eso, tenemos entonces como una consecuencia de ignorancia y como una consecuencia de oscuridad, tenemos el temor. Si hay oscuridad, hay temor, en sentido literal, ¿no? Es más probable que si hay oscuridad hay temor. Y en sentido simbólico, si hay oscuridad en mi vida, si hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder con el planeta, qué es lo que va a suceder con el mundo, qué es lo que va a suceder con la crisis ambiental, con la crisis de petróleo, con la crisis energética, con la crisis de electricidad, con la crisis de alimentos, con la crisis sanitaria, y podemos hacer una lista interminable. La incertidumbre, o sea, el desconocer, incluso si voy a estar bien o no en el futuro, eso genera temor. Ese es el punto principal del que dijimos que íbamos a hablar, el temor. Y resulta que hay temor a cada paso de acuerdo al diagnóstico del Bhagavatam. Hay temor a cada paso porque por todos lados hay ignorancia. Todo el mundo material ignora la realidad espiritual. Por lo tanto, hay temor en cada momento. Y el verso, esa es la perspectiva que da en general el Bhakti. Y el verso aquí entonces describe, Prabhupada más bien, describe, presenta un breve, un breve tip, digamos, una breve solución para la protección absoluta de todo tipo de temor. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta práctica? Refugiarse en los pies del loto del Señor. Y eso nos lleva a al segundo tema, que es una y otra vez presentado el tema de los pies del loto de Krishna, los pies del loto del maestro espiritual. Por un lado, los pies del loto y por otro lado, el refugiarme en los pies del loto. Hay aquí dos temas separados en este mismo tema de los pies del loto. Y aquí encontramos una pista también. Es que Prabhupada dice, voy a subrayarlo, para librarnos del temor debemos refugiarnos en los pies del loto del Señor. Esa dependencia absoluta en los pies del loto del Señor se denomina servicio devocional puro. Se ha dicho de otra manera, cuando las escrituras hablan de refugiarse en los pies del loto, ya sea del maestro espiritual o de Krishna, están hablando nuevamente en un sentido alegórico de o servir los pies del loto, ambas cosas son lo mismo.
El refugiarse en los pies del loto significa servir a Krishna o servir al maestro espiritual. Es así de simple como eso. A veces se habla directamente de servir los pies del loto del maestro espiritual o servir los pies del loto de los Vaishnavas, servir los pies del loto de Krishna. Es de vuelta aquí es alegórico, es simbólico, no es literal, no es que uno tenga que volverse. A ver, si el discípulo tiene que ser un buen sirviente de los pies del loto del maestro espiritual, no es que el discípulo tenga que volverse un experto. ¿Cómo es esta palabra? ¿Cómo es esa actividad? Pedicurista se dice, que es capaz de, sabe hacer masajes y el cuidado de los pies. No, no se refiere a eso, obviamente, sino, como dije, es simbólico. ¿Y qué significa entonces servir los pies del loto del Señor o del Maestro Espiritual? Servir al Maestro Espiritual, eh, em, identificarse como un sirviente del Maestro Espiritual, un sirviente de Krishna. Es eso. Es, y tiene sentido cuando tratamos de comprender el vínculo entre servir al Maestro Espiritual y liberarme del temor. Tiene sentido porque el momento en el que me pongo a mí mismo como un sirviente y me identifico a mí mismo como un simple sirviente, entonces estoy recobrando la actividad natural del alma, el, em, el destino, no destino, pero la actividad para la cual el alma está configurada, diseñada, que es servir. Y específicamente servir a la fuente, servir a Krishna. Y si entonces me pongo como un sirviente del maestro espiritual, como un sirviente de Krishna, lo que obtengo, Krishna dice en ese famoso verso 9.2 de la Bhagavad Gita, un verso bastante conocido y citado. Krishna dice ahí que Raya Vidya Raya Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksa Bhagavan Dharmyam Su Sukam Kartum Abhyayam. Krishna dice que el servicio devocional, todo lo que envuelve al servicio devocional, le regala a uno, le otorga a uno claridad, Krishna dice. Pratyaksa Bhagavan. Krishna dice que le otorga a uno una iluminación interna. Por lo tanto, acabamos de hablar de oscuridad y si puedo realizar actividades que me regalen iluminación, pues bueno, ahí está resuelto el asunto. Al menos el esquema, al menos la ecuación es esa. Que, ¿cómo puedo conseguir claridad? ¿Cómo puedo conseguir iluminación? Y la forma en la que Krishna lo enseña es realizando servicio devocional. Y lo genial es que con realizar servicio devocional aparte, Krishna dice, su sukam kartum abhyayam, que la actividad misma de servicio devocional, aparte de dar claridad, regala felicidad también, regala sosiego y plenitud, satisfacción interna. Eso en relación a servir al maestro espiritual y los pies del loto y liberarse del temor. Por último, vamos a mencionar de este verso, muy interesante, que Prabhupada describe la dependencia, todos dependemos de Krishna. Y es bien interesante, veamos cómo termina esta última línea. Y vamos a ver aquí una relación, si tenemos, antes de leer, si tenemos un monoteísmo que es polifórmico, en el cual Dios adquiere diferentes formas para diferentes propósitos, pero todas estas formas, todas estas encarnaciones, siguen siendo la suprema personalidad de Dios, o siguen siendo la personalidad de Dios. Y aquí interesante cómo Prabhupada nos regala un vistazo de cómo es la relación de Dios con Dios, o sea, cómo es la relación de Krishna con sus expansiones. Y vamos a leerlo aquí. No solamente la relación de Dios con las almas, con nosotros, sino Dios con sus propias expansiones. Y veamos lo que él dijo. Ahora sí voy a subrayar. Vamos a ver. Nadie debe tener ninguna clase de duda en cuanto a esto, a servir al Señor. Ni tampoco debe uno sentir inclinación por buscar la ayuda de ningún semidios, debido a que todos ellos dependen tan solo de Él. Hasta aquí vamos bien. Todo el mundo depende de Dios. Sigo leyendo. Todo el mundo, a excepción, imagínense, excepto el Señor Supremo,
todo el mundo depende de la misericordia del Señor. Incluso la omnipresente superalma depende también del supremo aspecto de Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. O sea que, tenemos en esa poliformidad, o en ese monoteísmo polifórmico, como dijimos, tenemos a Dios en nuestro corazón. El nombre técnico es Param Atma, el alma suprema. Y al mismo tiempo tenemos a Dios en su casa, Dios en su morada, en Vrindavana, ¿no? Pero ambos, si bien es cierto, ambos son Dios, ese Paramatma que nos acompaña, él depende todavía de la autorización de Bhagavan, que está allá en casa, sí, en su morada. Son como, si pudiéramos definirlo, explicarlo de esta manera, aunque mi ejemplo se va a quedar corto, pero tal vez pueda aportarnos a la comprensión, es como diferentes grados como diferentes grados de gerencia, gerentes en rangos levemente mayores o menores. Entonces tenemos a Paramatma que es completo. No quiere decir que ese Dios en nuestro corazón carece de. Es completo, es pleno. Las escrituras dicen Purnam. Todas las emanaciones personales de Krishna son Purnam, son la personalidad de Dios. Sin embargo, aún a pesar de que es Purna, es completo, todas las potencias están en ese Paramatma, aún así, dice Prabhupada aquí, ese Paramatma depende de Bhagavan, depende de la persona suprema, que es Swayam Krishna. Interesante, ¿no? Como un dato, sí, interesante en esa relación de estas diferentes formas de Krishna. Voy a leer el siguiente verso y aquí vamos a cambiar de tema totalmente. La traducción es la siguiente. Del órgano genital del Señor se origina el agua, el semen, los órganos generativos, las lluvias y los procreadores. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción que el engendrar causa. Un tema interesante aquí que nos va a llevar a adentrarnos en asuntos de sexualidad, ya que el verso habla de el placer, el poder generador del Señor y el órgano genital del Señor. No deja de ser relevante, ¿no? El hecho de que se habla con tanto detalle del Señor Supremo en estas escrituras, en el Bhagavatam. Y hoy aquí estamos leyendo un Bhagavatam que describe a Dios en tanto detalle, incluso su órgano genital. Es relevante y llama la atención indudablemente. Cómo de él entonces se genera el agua, los órganos generativos, el semen, las lluvias. Interesante, ¿no? Porque las lluvias van a ser capaces de, tal como el semen va a ser capaz de engendrar, las lluvias también van a ser capaces de producir vida, ¿no? Vida en la forma de alimentos. Y esos alimentos podemos decirlo así, cada alimento es como portador de vida, ¿no? En el sentido de que al consumir esos alimentos nos vivificamos, ¿no? Obtenemos prana, obtenemos vida. Claro, en el caso de que sean alimentos, ¿no? Porque hoy por hoy las personas llaman alimentos a cosas que sí, simplemente no lo son. Vamos a leer el comentario. Si la Prabhupada escribe lo siguiente. El órgano genital y el placer de engendrar contrarrestan los sufrimientos ocasionados por las cargas familiares. Esto es muy interesante. Sigo leyendo. 1. Dejaría de engendrar por completo si no existiera, por la gracia del Señor, una capa, una sustancia dadora de placer en la superficie de los órganos generativos. Esa sustancia da un placer tan intenso que contrarresta por completo el sufrimiento causado por las cargas familiares. Las personas quedan tan cautivadas por esa sustancia dadora de placer
que no se satisface con engendrar solo un niño, sino que simplemente debido a esa sustancia dadora de placer, aumentan el número de niños, con el gran riesgo que representa el mantenerlos. Sin embargo, esa sustancia dadora de placer no es falsa, debido a que se origina en el cuerpo trascendental del Señor. En otras palabras, la sustancia dadora de placer es una realidad, pero ha adquirido un aspecto pervertido debido a la contaminación material. En el mundo material, la vida sexual es la causa de muchos sufrimientos que se deben al contacto material. Por lo tanto, la vida sexual del mundo material no debe ser alentada más de lo necesario. Existe necesidad de engendrar prole incluso en el mundo material, pero esa generación de niños debe llevarse a cabo con plena responsabilidad en pos de valores espirituales. Los valores espirituales de la vida pueden ser entendidos en la forma humana de la existencia material, y el ser humano debe adoptar la planificación familiar de acuerdo con el contexto de valores espirituales y de ninguna otra manera. La forma degradada de restricción familiar usando anticonceptivos, etc., es el peor tipo de contaminación material que existe. Los materialistas que usan esos dispositivos quieren utilizar a plenitud y por medios artificiales la potencia dadora de placer de la cobertura del órgano genital, sin saber qué es lo importante espiritualmente. Y el hombre poco inteligente, al no conocer los valores espirituales, trata de utilizar solo el sensual placer material del órgano genital. Interesante, ¿no? En general, se habla de los temas tabús, ¿no? Los temas poco hablados, y también dentro de la vida devocional algunos temas poco hablados. Aquí estamos hablando del el placer sexual. Prabhupada habló de una membrana que, que cubre el órgano genital, él dice, en ambos casos, ya sea masculino o femenino, que es lo que en el lenguaje técnico, mm, digamos, contemporáneo se hablaría de las terminales nerviosas, ¿no? Como ciertas partes del cuerpo tienen ciertas terminales nerviosas que son más sensibles. Y los genitales, Prabhupada habló aquí de esa capa dadora de placer, que parecería que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Entonces, y él agrega aquí algo interesante, una idea interesante, y es que él dice que debido a que esa capa, como él lo llamó aquí, los órganos genitales, la mente se satisface tanto simplemente con el contacto, ¿no? Con el tacto en los órganos genitales, se complace tanto la mente, la persona, que aún a pesar, dice Prabhupada, aún a pesar de que la carga familiar, él dice, todos sabemos, ¿no? Que la convivencia resulta difícil por muchas razones, ¿no? Prabhupada habló aquí de los sufrimientos ocasionados por las cargas familiares, de diferentes tipos. Como dije, podríamos hablar más de esto y definir a qué cargas familiares se refiere o identificar qué cargas familiares podríamos encontrar. Pero lo cierto es que solamente en sentido económico, por ejemplo, ya es un gran desafío, ¿no? La vida familiar. En sentido emocional, por ejemplo. Pero podemos decirlo así, entre comillas, vale la pena. ¿Por qué? Porque tengo placer sexual. O sea, vale la pena involucrarme con otra persona al menos y adentrarme en su vida y dejar que ella entre en mi vida y tener una relación fuerte. Vale la pena, ¿por qué? Porque tenemos placer sexual, porque en- sería como un acuerdo, digamos, como una asociación, en el sentido de que somos socios, nos damos placer sexual, ambas partes, ¿no? Y obviamente eso es una concepción ordinaria, ¿no? Obviamente que cuando la persona lleva una vida eh, familiar con conciencia espiritual, ahí es otra cosa, ¿no? Así como el renunciante va aprendiendo ciertas cosas para acoplarlas a su vida, asimismo los casados van aprendiendo ciertas cosas para acoplarlas a su vida, y una de ellas es el disfrute sexual, que es necesario incluso como una necesidad biológica,
y psicológica también, solamente que es requerido, como Prabhupada habló aquí, es necesario aprender como dijo, voy a subrayarlo, aquí lo tengo. La vida sexual del mundo material no debe ser alentada más de lo necesario. Sí, em, es la recomendación que Prabhupada da aquí. Y como dije, pudiéramos profundizar más. Aquí Prabhupada aborda un poco, va un poquito más allá de la superficie, pero todavía quedan algunas interrogantes, ¿no? Y es curioso cómo en Kali Yuga aumenta tanto desorden de tanto tipo. Y uno de los desórdenes, como era de esperarse, es el desorden de la, mm, el ímpetu tan grande por experimentar placer sexual. Es normal que así sea, ¿no? Porque sí es el placer más agradable, ¿no? O más intenso, digamos, en el sentido material. Y hoy por hoy hay una cantidad muy grande de padres de familia, por ejemplo, que están súper alarmados por la supuesta educación, se llama la ESI, Educación Sexual Integral, que se imparte en los colegios con infantes, desde el kinder, ¿cómo se llama? Antes de la escuela primaria. Y también toda la escuela y la secundaria y antes de la universidad. Y como dije, hay una alarma muy grande en varios lugares porque la supuesta educación sexual integral no es educación sexual, sino que más bien es como un entrenamiento para el acto genital. Los pobres niños, si hay suficiente información acerca del caso, de los suficientes casos que informan acerca del tema, hay suficientes investigadores y sociólogos y politólogos que están señalando este fenómeno, alarmados casi todos, de cómo los niños están siendo violentados, en muchos casos, violentados en el sentido de que son expuestos no a una educación sexual, sino a prácticas genitales con la un tanto triste idea y absurda idea de que vamos a detener la violencia sexuales si le enseñamos a los niños, introducimos a los niños a veces desde edades muy tempranas en temas genitales, a veces muy burdos, ¿no? Y como dije, uno puede documentarse, ustedes pueden, seguramente algunos de ustedes conocen este tema, y en muchos casos, por ejemplo, en algunos lugares se vuelve así un tanto incomprensible, a veces como absurdo podría parecer, de que en ciertos lugares el niño por derecho, por ley ya, porque la ley lo respalda, tiene el derecho a pedirle a sus papás o al Estado que le suministren, le suministren las hormonas necesarias para cambiar su sexo, por ejemplo, y todo un proceso hormonal que a veces y generalmente es muy invasivo para el cuerpo del niño que apenas se está desarrollando. Y en algunos lugares con 16 años es posible hacerlo sin la autorización de los padres. Pero ese niño con 16 años todavía no puede salir del país porque corre peligro su salud, su bienestar, si sale del país sin el papá, sin la mamá. No puede comprar armas porque es peligroso. No puede consumir sustancias porque no tiene 18. Pero sí puede hacerse un tratamiento hormonal para cambiar su sexo porque con 16 años ya definió todo lo que él quiere en su vida y cosas así. Todo esto gira en torno a un ímpetu, ¿no? Algunos consideran que es un ímpetu em, adrede, como adrede puesto en las escuelas para agilizar que los niños tengan una experiencia genital lo más pronto posible. Y como dije, es de esperar. Kali Yuga funciona de manera desordenada en tantos sentidos. Y uno de ellos es este, ¿no? El ímpetu tan grande por el placer sexual. Y hay suficientes teóricos y gente muy intelectual que escribe libros defendiendo estas ideas y a veces defendiendo ideas que son indecibles, que realmente impactan por lo brutales que son y que no corresponden tampoco a mencionarlas en una lectura del Bhagavatam como la estamos haciendo. Voy a mencionar uno de estos teóricos, si no recuerdo, ella era una mujer que escribía acerca de cómo la sociedad se va a liberar y realmente va a avanzar como humanidad cuando por fin nos quitemos de la cabeza conceptos tan retrógrados
y conceptos tan absurdos como, ella decía, el concepto de incesto. Según ella y otras personas intelectuales, así muy intelectuales en el sentido de que escriben y investigan y defienden ideas como estas, ella decía que sí, que el concepto de incesto nos está deteniendo como sociedad, que en realidad, ven que, y ella lo dice con otras palabras, de manera más explícita lo explica ella, yo solo voy a decir para traer su idea aquí a la mesa. Ella decía que el niño, mientras está desarrollándose, el primer intercambio sexual que debería experimentar es con su propia madre. Y es más explícita en explicar cómo. Y así hay otros, como dije, varios teóricos y escritores que defienden realmente esta idea de que la humanidad avanzará cuando nos saquemos de encima esos tabúes sexuales y, como aquí Prabhupada dijo, Prabhupada habló del tema en lo contrario, eh, Prabhupada dijo que tener una educación en relación con los valores espirituales, ¿no? Y esta gente señala lo contrario, de que tanta moralidad y tanto puritanismo nos está deteniendo. Vamos, por fin, apurémonos a experimentar una vida sexual como debe ser. Y gran parte de la sociedad está yendo en esa dirección, no solamente como individuos, sino de manera sistemática y de manera sistémica. En algunos lugares se está presionando mucho y de tantas maneras para que principalmente el niño desde edades tempranas viva esa vida sin moral, en cuanto a la vida sexual al menos. Muy bien, leímos entonces del órgano genital del Señor y cómo de él se genera todo. Krishna dice también, yo soy la vida sexual que no va en contra de los principios espirituales y los principios morales, podríamos decir, eso lo dice en la Gita. Así que todo está contenido dentro del Señor, dentro de Dios. Solamente, como en este caso, la actividad sexual, solamente hace falta conocer de qué manera puedo yo satisfacer mis propias necesidades biológicas y de qué manera dentro del marco de la ley, por ejemplo, también, dentro del marco de la ley, dentro del marco de la moralidad y dentro del marco espiritual, para que esa actividad sexual incluso pueda formar parte de mi vida espiritual. Todo está incluido dentro de la ciencia devocional. Ok, hoy sí aquí terminamos. Vamos a saludar a Wendy, Bhaktin Wendy, Hare Krishna, Pranam, devotos del Señor Supremo. Saludos, Wendy. ¿Quién más? Liliana Urbina, eso de que la madre podría tener relaciones sexuales con su propio hijo y el padre con su hija es del nuevo orden mundial antes del COVID-19, ¿lo dijeron? No sé si es COVID o es otra, o es COV8D-29, lo dijeron. Sí, hay, como dije, hay suficientes personas y expertos en el tema tratando de alertar y alarmar, a ver, informar a los padres y a la sociedad en general de estos temas. Y hay algunos, como usted lo está escribiendo aquí, Liliana Urbina, que lo relacionan con ese nuevo orden mundial. Un tema interesante también. Lo cierto es que existen, lo cierto es que sí, que esos teóricos y filósofos, vamos a decir supuestos teóricos y filósofos, plantean eso. Y no solamente una persona, sino hay muchos intelectuales que escriben y siguen escribiendo hoy por hoy, y personas que siguen esa línea filosófica. Esa línea filosófica entra en lo que conocemos como el postmodernismo, que abarca muchas cosas en sentido político. Si partiendo de esta idea de que alguien dice que es retrógrado el concepto de incesto, entonces ellos también, toda esta línea filosófica propone que también la iglesia, el concepto de religión nos está deteniendo. ¿Por qué? Porque el concepto de religión o las religiones nos indican que el matrimonio es algo sagrado, que de hecho lo es, ¿no? Que es algo realmente, es un compromiso sagrado, en un nivel espiritual. Por ejemplo, en México se sabe, por diferentes investigaciones, que de las diferentes causas ¿cómo se llama? De discriminación social, por las diferentes causas, ya sea por color de piel, por sexo, por lo que sea, por edad. Una de las primeras 5 es la discriminación por asuntos religiosos.
Pero en general, a pesar de que es una de las primeras causas o de las principales causas de discriminación, hoy por hoy se le presta más atención a la discriminación según a la discriminación sexual. Es que hemos sido discriminados nosotros porque somos de tal grupo sexual. Pero lo cierto es que discriminación por causas sexuales o de género figura mucho más después que la discriminación por causa religiosa, ¿no? Entonces, aún a pesar de que es algo real, la discriminación por asuntos religiosos, no hay hoy por hoy movimientos políticos que aboguen por los derechos de los cristianos, por los derechos, porque en realidad se está haciendo justamente lo contrario. El intento del ambiente, tratar de eliminar todos los significantes, todos los símbolos que puedan ser religiosos, para, con el paso del tiempo, por fin sacarnos de encima eso que nos estorba como sociedad, según ellos, que es la religión. Porque la religión nos dice que hay que, según ellos, que hay que reprimirnos, la religión nos dice que hay que ser sumisos y ya, la actualidad llegó, estamos en el siglo XXI, es necesario pasar a un posmodernismo, es necesario progresar. Y qué anticuado, ¿no? Hablar de matrimonio, según ellos, es algo que no se tiene como sociedad. Y en un sentido, nosotros estamos haciendo aquí este análisis y podríamos, por ejemplo, tomarnos una bronca con tal persona, con Bill Gates, con la OMS y no sé qué, pero nosotros sabemos que esto se trata de Kali Yuga, ¿no? Y que es como intentar detener el frío y la lluvia en tiempos de invierno, ¿no? De alguna manera, ¿cómo funciona Kali Yuga, no? Y lo que nos queda es nosotros, siguiendo el verso anterior, el verso 7, refugiarnos en los pies de Krishna. O sea, no solamente volvernos un Hare Krishna y ya está, sino más bien esforzarse con la inteligencia que uno tiene por cultivar buenos valores, por cultivar realmente una personalidad y un carácter de una dama, de un caballero. Eso es ser Vaishnava. Y una dama, un caballero siempre será, siguiendo el método Vaishnava, nuestro método, siempre será algo satisfactorio, una empresa satisfactoria, cultivar mi carácter. Y en cultivar mi carácter también se incluye el poder educar a otros, a mis hijos cuando llegue el momento. O si ya es que tengo el momento enfrente, ¿no? Al menos yo en mi caso no tengo hijos. Pero es necesario la propia educación. Y aquí este tema nos lleva a tantos incisos que uno de los incisos es la idiotización social. Se sabe por estadística que en Latinoamérica el promedio de uso de redes sociales es de 3 horas y media, ustedes imagínense. 3 horas y media en redes sociales. Obviamente hay unos que utilizan más o desperdician más su tiempo en eso. Eh, y claro, hay diferentes razones por las cuales alguien utiliza las redes sociales. Pero en fin de cuentas, y vale la pena nosotros como Vaishnavas, vale la pena monitorear cómo yo estoy conduciendo mi vida. Porque puedo ir, como decimos frecuentemente, y dando un par de vueltas a la tuerca cada vez que pasa el tiempo. ¿Cómo es mi alimentación? ¿Ser vegetariano basta y ya estuvo? En un sentido de, para la credencial, sí, para un requisito, para ser Vaishnava, sí, ¿no? Pero ¿puedo mejorar yo la forma en la que me alimento? Los horarios en los que me alimento, la forma en la que como, las proporciones, estoy nutriéndome de verdad. El Bhakti, a ver, ISKCON para iniciarme no pide todo eso, ¿no? Pero ¿puedo yo como individuo mejorar mi alimentación? Observar ciertas cosas que no me están aportando para nada. En un sentido debemos hacerlo, ¿no? Y nuestra vida cobra más emoción cuando hacemos eso, nos volvemos responsables de mi propia vida, ¿no? Y lo mismo en sentido de las redes sociales, porque hay una cantidad muy grande, realmente muy grande, de dependencia. Se sabe que es una adicción como a cualquier otra sustancia, principalmente otra vez en niños y adolescentes, pero nosotros, que creo yo que la mayoría, no sé si hay algún adolescente o un niño escuchándome hoy, pero somos adultos, ¿no? ¿En qué medida estoy desperdiciando mi tiempo? ¿En qué medida puedo hacer yo que cierta cantidad de tiempo voy a dedicarla a educarme? Voy a educarme en cuanto a nutrición. Voy a educarme en
un poco de política, voy a educarme un poco ¿cómo se llama? En, ¿cómo se llama? Mis propios derechos, ¿cuáles son mis derechos? Es un ser humano educado, ¿no? Y obviamente educarme en mi propio carácter, como decían. Así que, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo ustedes y yo, nosotros, si es que lo estamos haciendo, en simplemente consumir basura, vamos a decirlo así, y si es que lo están haciendo o no? Porque es muy fácil hoy por hoy, em, es tan dulce, podemos decir, a ver, es tan agradable que es imperceptible el hecho de que estoy perdiendo mi tiempo, estoy dañándome con consumir simplemente videos y fotografías y cosas en las redes sociales. Tiempo que lo puedo dedicar para, sí, para formarme, para educarme. Y sé que no es el caso de todos, pero vale la pena mencionarlo también. Así que en ese acto de educarme, en ese acto de procurar ser un Vaishnava, que es lo mismo que procurar ser una dama, un caballero, esa es una gran revolución, indudablemente. Decíamos hace un par de días, y lo hemos venido diciendo, que un Vaishnava que está puesto, que camina con pasos sólidos, ojo, no quiere decir que un renunciante o un monje, cualquier persona donde sea que estemos, pero un Vaishnava que es una dama, un caballero, le puede transmitir el mensaje a la sociedad, un mensaje silencioso, de que las personas religiosas no somos, no somos idiotas, no somos buenos para nada, o perdedores o mediocres. Se puede llevar una vida espiritual, una vida religiosa, porque sí somos religiosos. Hay algunas veces que está el miedo de decir que somos religiosos, ¿no? Sí somos religiosos, sin duda. Participamos de una religión, pero no somos irracionales, no somos fanáticos, no somos fundamentalistas. Se puede ser religioso y espiritual siendo una persona simpática, una persona cuerda, una persona inteligente, una persona funcional. Y claro, cada quien tiene su forma de ser, su personalidad, ¿no? Pero en general todos podemos cultivar eso, un carácter Vaishnava, ¿no? En la medida, paso a paso, no hay prisa, pero paso a paso, sin duda. Y como dije eso, transmitimos un mensaje silencioso, una prédica silenciosa, si podemos llamarlo así, a otros, de que un religioso no necesariamente significa un bruto, un separatista, sí, un fundamentalista fanático, sino que los Vaishnavas, cuidado, que son muy inteligentes, cuidado que los Vaishnavas son racionales, son inteligentes, son eh, cuerdos, ¿no? Son simpáticos y sí, son realistas, viven aquí en esta realidad, ¿no? No están viviendo en una utopía ya lejana, sino que son personas de respeto, ¿no? Bueno, hoy sí vamos a detenernos aquí. Alan, Hare Krishna. Leo tu comentario. Esa ideología de género que está ganando terreno en muchos estados es un declive tremendo. Sí, bravo. Sí, definitivamente. A veces el tema no se trae a este tipo de círculos, temiendo que, como es un tema que abarca política, mucha política, podría dar la impresión de que no, la política es material, hablemos solamente de algo espiritual. Y el no hablar del tema, pues nos distancia un poco, ¿no? El abordarlo nos hace ganar también terreno en comprender qué está pasando afuera de nosotros, qué está pasando en la sociedad en general. Saludos, Alan, Prabhu, estoy de acuerdo contigo que es un declive tremendo. Gab, muchas gracias, me parece muy importante abordar este tema en la actualidad. Sí, a mí me parece importante también. Posiblemente sigamos haciéndolo y es posible que sería interesante, ¿no? Dedicar una sesión solamente, tal vez no del Bhagavatam, pero sí dedicar una sesión a hablar de esto y sí, a compartir algunos datos, algunos escritores y fuentes, porque eso es importante, no solamente hablar hacia el aire, sino es importante y muy importante conocer datos, conocer fuentes, ir a la fuente, no solamente repetir lo que alguien dijo, sino ver si realmente eso fue escrito o no, conocer ese escritor. Eso forma parte de la buena educación. Posiblemente en algún momento lo hagamos porque aparte que a mí me gustan los temas sociales, considero que es importante. Ok, entonces sí, hasta aquí nos detenemos. Les agradezco mucho su atención, su compañía, siempre de esta manera virtual. Que tengan un excelente domingo y nos vemos entonces mañana. Hare Krishna.